Iniciamos nuestro segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hacer las preguntitas de complementación de nuestro texto. Vamos a empezar con las preguntitas. Justamente hemos estado todos muy atentos a la clase del método científico. Tengo aquí, a ver, Estrella, la pregunta 8. ¿Qué me indica la pregunta 8? Ya, dice, cuando noto mis observaciones, ¿qué paso del método científico estoy realizando? La de recolección de datos. Muy bien, la recolección de datos. La recolección de datos. Jordani, la gravedad de los cuerpos, ¿a qué paso del método científico corresponde? La ley. Ya, no te pegues mucho el microfonito, ¿ya? Un poquito Ya, Miss, alejadito. ya. Ah, ahí está perfecto. Ahí está. Ahí no te muevas ahí. No, ahí está ideal. Austin, las hojas de los árboles que son de color verde porque tienen el pigmento llamado clorofila. ¿A qué paso del método científico nos referimos? Teoría. Claro, aquí es la teoría. Número 1 de la tareita, para que no lleves tareita. A ver, vamos a ver a quién preguntamos. A ver, pregunto A. Vamos a ver aquí. A ver, Matías, cuando miramos un arco iris, aplicamos el paso del método científico llamado Observación. observación. Muy bien, observación. ¿Ya? Jeremy, cuando me pregunto por qué aparece un arco iris, ¿por qué? Esto es una preguntita. ¿En qué paso del método científico me encuentro? Teoría. Teoría es la conclusión. Recuérdense que la teoría es la conclusión. Joana, ¿en qué paso me encuentro? Hipótesis. En la hipótesis. Muy bien, en la hipótesis. Listo, hasta aquí ya debes haber anotado todo. ¿Sí? Listo, continuamos entonces para la siguiente. Vamos a lo último de nuestro texto. 3. A ver, Gabriel. Dice aquí. Si coloco unos chanchitos en la tierra, en una superficie, y mojo una parte, ¿qué parte del método científico estoy aplicando? La experimentación. Muy bien, la experimentación, porque estoy experimentando la conducta de los animalitos. Experimentación. Luana, si coloco en un mortero unas hojas y luego las trituro, ¿qué parte del método científico estoy realizando? La C. La C, experimentación. Muy bien, la experimentación. Joaquín, si anoto mis observaciones, Sebas, te estoy mirando, no te preocupes. Si anoto mis observaciones, ¿en qué paso del método científico me encuentro? La relación de datos. Recolección de datos. Muy bien, hasta aquí tenemos nuestra parte de nuestro texto. Aquí le voy a agregar una imagen y esta imagen va a corresponder lo que vas a ver en tu videíto. ¿Ya? Esto es el resumen, por así decir, del videíto que vas a presenciar en unos minutos y vamos a leer un poquito de lo que dice aquí. Sebastián, empieza la primera parte. James Galileo Galilei nació en 1564. Pasó su infancia en Florencia. Muy bien, en Florencia, ¿qué más? Perfeccionó el catalejo y se dedicó a explorar las estrellas.
Muy bien, Hideki, continúa. En 1610 descubrió y dibujó las lunas de Júpiter. Aquí. Siguió la teoría helicéntrica que había formulado Copérnico. Claro, ¿no? La teoría heliocéntrica, donde me decía que el Sol era el centro del universo. Leonel. Más adelante enseñó matemáticas en las universidades de Padua y Pisa. ¿Sigue? Siempre intentó llegar al conocimiento a través de la observación y la experimentación. Romina, ¿qué le pasó al final? Al final, cuando publicó sus ideas, fue juzgado y condenado por la temible Inquisición. Claro, en aquel tiempo, en el siglo XVI, cuando él empieza a hacer todo este tipo de investigaciones, Galileo Galilei fue sentenciado, señalado como hereje. Y ahora vamos a ver un videíto de la vida de Galileo Galilei, ¿ya? Y de aquí, ya sea de esta imagen o de lo que vas a ver, vas a poder extraer para tu tareita del día de hoy, ¿ya? Para tu tareita del día de hoy vamos a ver lo siguiente. Presten mucha atención, escuchamos, atentos. Me olvidaba, ¿se escucha? Ahorita vuelvo. A ver. No, No lo escucho. ¿No? Se escucha, Miss. Listo, vamos a ver, me olvidé compartir el audio, recién me he dado cuenta que no le he puesto el audio. Un momentito, vamos a compartir con el audio nuevamente. Galileo fue un astrónomo, físico, ingeniero, filósofo y matemático que influenció la revolución científica del siglo XVII. Ha sido llamado el padre de la astronomía, también de la física moderna y hasta de la misma ciencia. Pero sus mayores contribuciones fueron hechos a la astronomía observacional. Por ello, muchos proyectos espaciales llevan su nombre. Nació el 15 de febrero de 1564. Fue pionero del método científico y la experimentación. Revolucionó las ideas que se tenían y en esa época se trataba de explicar todo a través de la lógica. Galileo fue un escéptico que siempre cuestionó la autoridad establecida y pensar que de joven se interesó por ser sacerdote. La Universidad de Pisa contrató a Galileo como profesor de matemáticas, pero debido a que era difícil trabajar con él y era en ocasiones inapropiado con sus alumnos, no renovaron su contrato. En su época se creía que la velocidad de los cuerpos cayendo es proporcional a su peso, lo que puede sonar correcto, pero Galileo probó que todos los objetos caen con la misma aceleración. Se creía que los objetos caían a una velocidad constante, lo que fue derrumbado por Galileo probando que la velocidad aumentaba con la distancia de caída. Luego notó que se trataba de una misma aceleración. Galileo fue uno de los primeros estudiosos del cielo. Confirmó las fases de Venus, descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter, las cuales se llaman lunas galileanas en su honor. Analizó y observó las manchas solares y muchas cosas más usando sus propios telescopios mejorados, los cuales tenían un poder de aumento 10 veces mejor que cualquier otro telescopio de su época. Fue el primero en ver el anillo de Saturno, las montañas de la Luna y muchas estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Galileo era un verdadero genio y su interés no estaba solamente fuera del planeta. También trabajó en ciencias aplicadas y tecnología, mejorando instrumentos como la brújula, inventando sistemas básicos como combinaciones de velas y espejos para deflectar la luz e iluminar espacios, sistemas crípticos, un bolígrafo y muchas cosas más. Fue una figura bastante controversial de sus tiempos, ya que religiosamente se creía que la Tierra era el centro del universo y los demás cuerpos giraban alrededor de ella, lo que se denomina geocentrismo. Galileo defendía el heliocentrismo, que es cómo funciona nuestro sistema solar con los cuerpos moviéndose alrededor del Sol. Este punto lo defendió en sus diálogos sobre los sistemas planetarios, lo que le salió bastante caro, ya que terminó ofendiendo al Papa Urbano VIII, quien lo alejó de quienes lo apoyaban y lo calificó de sospechoso de herejía, dándole un castigo de casa por cárcel durante los últimos 8 años de su vida. Le fue prohibido publicar su trabajo hasta más de 60 años después de su muerte. Durante el encierro mejoró y terminó su trabajo llamado Las dos nuevas ciencias, en el que desarrolla la cinemática y la resistencia de materiales. En su último año de vida quedó ciego y en este estado inventó una polea de escape para huir de su lugar de trabajo.
Aunque era brillante, no tenía siempre la razón. Galileo no creía que el movimiento de las mareas era debido a la luna. En cambio, defendía que las olas eran un efecto más de la rotación. También creía erróneamente que el periodo de un péndulo era constante. Es por esto que nunca logró crear un reloj de péndulo que funcionara. Murió el 8 de enero de 1642. Después de que murió, Galileo fue enterrado 2 veces. La primera como un hereje. 100 años después, al valorar su trabajo, se le dio una tumba apropiada. Pero durante esa exhumación fueron robados 3 dedos, un diente y varias vértebras de su cadáver. Incluso el dedo del medio se encuentra en exhibición en el Museo Galileo de Artes en Florencia, apuntando hacia Roma. Del diente se supo que Galileo sufría de bruxismo, lo que significa que rechinaba los dientes al dormir. Sus descubrimientos nos enseñaron que las leyes de la física aplican en todo el universo observable. La noción de Galileo de que ningún objeto está en reposo absoluto o en movimiento absoluto sirvió para el desarrollo de las leyes del movimiento y la teoría de la relatividad. Su historia y carácter se resume en su frase: en cuestiones de ciencia, la autoridad de 1000 no vale lo que el humilde razonamiento de un solo individuo. Su curiosidad y dedicación a la ciencia llevó a la humanidad a salir de una época oscura, describiendo el ritmo que danzan las luces de los astros más allá del cielo. Si te gustó. Muy bien, ya hemos visto en todo nuestro tema, el resumen, nuestro videíto de la clase, de nuestro personaje. Ahora vamos a hacer la prueba de rigor y se supone que hemos anotado ahí los datos importantes, ¿no? Hemos anotado todo. Mira, Joaquín. Miss, donde dice Alan Walker, Miss, ese no soy yo, Miss, es que machuqué una cosa, no sé qué cosa, y apareció ese nombre, Miss, perdón. Ya, no te preocupes, gracias por hacerme la aclaración. ¿Dónde dice la muerte? Alan Walker, es que yo no sé qué machuqué, pero me salió ese nombre, yo puse mi nombre verdadero y salió ese nombre. No sé Joaquín, ¿no estamos en hora de diálogo? ¿Ya? Listo, estamos todos, son 23 alumnos, me faltan 24. Miss, espera un ratito. Tenemos clase hasta las 10:20, me parece. Nos apresuramos para dar inicio a nuestras preguntitas en línea. Empezamos. Si la hipótesis es comprobada y aceptada mundialmente, concéntrate para responder. Muy bien, esto se llama ley. Ahí tenemos nuestra primera pregunta. ¿Saben? Todos concentrados, bien derechitos. ¿Cuál es el paso del método científico donde se utilizan los sentidos? Muy bien, observación, aunque han habido dos preguntitas de dos compañeritos que ahí han contestado, ¿ves? Tienen que estar concentrados, decir las palabras claves, importantísimo para poder desarrollar tu Kahoot, ¿ok? Seguimos, en la número 3, todo lo que existe y nos rodea, ¿cómo se llama? Materia, muy bien, materia. La mayoría respondió bien aquí, excelente. No te dije que iba a mezclar incluso temas para que puedas ir práctica. Seguimos la número 4.
La química como ciencia nace, ¿en qué edad nace? En la edad moderna. Y miren que la mayoría me ha contestado primitiva. ¿En qué momento hablé de la edad primitiva? Yo no sé qué ha pasado hoy día. La química hemos dicho que nace en la edad moderna. En la edad primitiva aparece el fuego, que es la primera reacción química, pero no es considerado ciencia aún, porque fue algo de producto de la casualidad. Continuamos. El número 5. Son respuestas posibles ante una pregunta. Vamos a ver. Aquí todos deben sacar ahí 20, ¿ah? Hipótesis, claro, las posibles. Yo les había colocado incluso la palabra clave, posible. Hay 6 alumnitos que me han contestado conclusión. ¿Cómo van a ser las posibles conclusiones cuando ya es verdadero? Ya es algo afirmativo. 3. Vamos a ver, ahí estamos subiendo, estamos escalando. Número 6. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿De qué o de quién estamos hablando? Vamos, vamos, no te quedes sin responder. Aquí lo tenemos, la respuesta es ley. La conservación de la materia planteada por Lavoisier. ¿Quién respondió? 5 preguntas, teoría. No, teoría es cuando todavía, o sea, mundialmente cuando hablamos de, hay palabras, hay datos claves, como en este caso de la materia, estamos hablando de algo que es ley. ¿Ya? No te vayas a olvidar que eso es importante. 2.000, 3.000 más o menos deben estar un poco más que yo. ¿Ya? 5.000. No A llego, ver, pero... ese microfonito. Vamos a ver, cuidado, cuidado. ¿Dónde está? Voy a poner silenciar porque se desactivan y después, como decir, ya está. Vamos a continuar. Siguiente. Padre de la química moderna. Uy, ya. Vamos a ver qué tanto han estudiado. Padre de la química moderna. Ya se dieron cuenta ya. No, mi Francia, me he equivocado, dices. Lavoisier, pues padre de la química moderna. Es una pregunta clave. Pregunta fija de examen, ¿no? A ver, hay que tener cuidado. ¿Quién me ha puesto Copérnico? Copérnico es teoría heliocéntrica. Vamos a ver, seguimos. Ahí estamos subiendo, estamos escalando muy bien. No veo todavía mucho el ranking. Vamos viendo aquí la pregunta 8. Científico cuando comprueba la validez o falsedad. Muy bien, experimentación. A ver, hay que tener cuidado. Ahí hay algunos compañeritos que todavía me han marcado formulación de hipótesis. En las hipótesis son las posibles respuestas a las preguntas que me hago. Y en lo que es la ley, es algo ya mencionado por la comunidad científica que se hace una aceptación mundial. No se vayan a olvidar esta partecita, tengan mucho cuidado con esto. Muy bien, estamos escalando, excelente. Continuamos a ver. Pregunta 9. Creador del método científico.
Listo, vamos a ver aquí. 20, muy bien. Galileo, Galilei. Por aquí me han marcado Copérnico, me han marcado Newton, hay que tener cuidado. 4 me han marcado Lavoisier, ¿no? Lavoisier sí utilizó el método científico, pero no fue su creador, ¿ya? No fue su creador. Continuamos, muy bien, ahí estamos subiendo. 10 de 10, la manzana se oxida por presencia del oxígeno. Y tenemos una ley, ¿no? Ley de la oxidación. Han marcado 13, 7 me han marcado conclusión. Otros me han marcado tesis. Y otros 2 me han marcado hipótesis. Hay que tener mucho cuidadito a ver con esas preguntitas, ¿no? Vamos a ver, hoy día solamente hemos hecho 10 preguntitas. Muy bien, ahí tenemos a Austin, Luana, muy bien. Ahora, recuérdense que este ranking que tenemos aquí es en función al tiempo que han realizado. Voy a ir internamente a ver nuestro desarrollo. Vamos a ver nuestro desarrollo específico de cuántos aciertos tienen cada uno de ustedes. Hay un informe, ¿no? Siempre felicitando la participación, la predisposición de todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver aquí un ejemplito antes de terminar. Sí, vamos a aplicar el método científico. Me van a alzar la manito cuando pregunten, pero primero me van a escuchar, ¿ya? Me van a escuchar. Imaginemos que ya es de tarde, terminaste de hacer toda tu tareita, estás en el momento de que quieres ver tu programa favorito, tu Netflix, tu novela, lo que desees, si te encanta y te gusta ver. Pues coges tu control remoto, te sientas en tu sillón, en tu sofacito para hacer y haces este gesto de prender. Presionas y no se prende la televisión. Nuevamente realizas el mismo procedimiento y no se prende tu televisión. Lo haces y lo intentas muchas veces y no se prende tu televisión. Escuchamos primero a lo que voy a preguntar. Me vas a realizar un método científico. Observación. Le voy a preguntar cuál sería la observación, cuál sería la hipótesis, cuál sería la experimentación y la conclusión, ¿ya? A ver, empezamos con la observación. Ángeles, ¿cuál crees que sería la observación? Ya, tengo que ver todos los lugares donde he fallado o donde no estaba y no he hecho bien las cosas. Estamos hablando de un control remoto. Si es un control remoto, ¿cuál sería mi observación? A ver, Angeli. Sería que la pila está malograda. Eso es un supuesto. ¿Cuál es la observación? Está muy sencilla la observación. A ver, Leonel. Voy a apretar otro botón. Leonel. ¿No hay luz? ¿No hay luz? Eso también es un supuesto. ¿Cuál sería la observación? A ver, Natsumi. ¿Cuál es la observación? Que no prende la televisión. Claro, pues. Observo que no prende mi televisión. Esa es mi observación. Después de mi observación, me hago estas preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas que me haría? A ver, eleven la manito para poder preguntar. ¿Cuál sería la pregunta, Romina? Mis posibles preguntas. Sería que por qué no prende, si está pasando algo, Claro. o si se ha ido la luz, o si no funciona el control. Claro, mis preguntas serían, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Esa es mi pregunta. Y mi hipótesis, ahí va, mi hipótesis. A ver, hipótesis, Estefano. Mi hipótesis sería, no sé, ¿que fuera luz?
Se fue la luz. Una hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis, Luana? Que la tele está desconectada. Ahí está. Hay otro supuesto que la televisión puede estar desconectada. Estrella, ¿cuál sería tu hipótesis? Que el control se malogró. Ya, que el control se ha malogrado. Matías, ¿cuál sería tu hipótesis? La televisión está malograda. La televisión está malograda. A ver, Astrid, ¿cuál sería su hipótesis? Miss, que el control no tiene pilas. Muy bien, ahí tiene que no tiene pilas, ¿no? Otra hipótesis, a ver, otra hipótesis distinta. Sebastián. El control está desconectado a la tele. También, porque a veces se configura, ¿no? Se configuran los controles y está desconectado a la televisión. Hay muchas hipótesis que puede dar respuesta a mi pregunta, ¿no? ¿Por qué no prende? ¿Por qué no prende? Y hay un sinfín de respuestas. Ahora viene mi experimentación. Mi experimentación estaría dada primero porque voy a mover y ver mi control si tiene pilas, si no tiene pilas le cambio y voy probando y nuevamente esta pila no le hace esta pila y voy comprobando todo lo que está a mi alrededor. Conclusión, rapidísimo, deme una conclusión. Eléveme la mano para terminar con esto y terminamos nuestro tema. A ver, Angeli, tu conclusión. Que estaba malogrado o estaba desconectado la tele. Bueno, podría ser. A ver, Leonel, tengo aquí 3 manitos alzadas, me quedo sin tiempo. ¿No? Jordani. La Mi conclusión es